Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Primer Plano. Hoy vamos a abordar en este primer bloque el divorcio entre el Revolucionario Institucional y el Partido de la Profesora. El PANAL es un asunto que por supuesto cogió por sorpresa a una buena parte de los observadores políticos, porque a pesar de las señales de ruptura que se venían dando, básicamente una rebelión al interior del PRI, en algunos estados del país, en donde decían que esa alianza que el PRI había concertado con el Verde Ecologista y con el PANAL le salía tremendamente caro y que aquello que aportaba el PANAL en términos de votos electorales era pues simple y llanamente una suposición que la profesora vendía muy caro. La Bastida utilizó aquella famosa imagen de las pepsicolas de 200 pesos. Estamos comprando espejitos, decía, a precios altísimos. Había eso, había otro elemento que es que el principal garante de la alianza era Humberto Moreira. Una vez que sale de la dirigencia nacional del PRI, el entorno, la cohabitación entre los dos partidos se complica severamente. Y el tercer elemento es que los beltronistas están diciéndole a Peña Nieto que tal como están las cosas hoy, el aceptar cualquier línea que dé el candidato no es necesariamente lo más tolerable, que finalmente tiene que incluir diversos sectores, diversas sensibilidades. Eso por un lado, y por el lado de la maestra, dicen los periodistas que se quiso servir con la cuchara grande, había efectivamente pactado 24 posiciones en la Cámara Baja y algunas más en el Senado de la República, y no necesariamente cuadraban las cuentas. Por consiguiente, se rompe este pacto, con lo cual hay tres, digamos, resultados obvios. Por un lado, constatar lo evidente, nada está escrito en este proceso electoral. Todos aquellos que decían que íbamos a tener un año aburridísimo, pues resulta que tenemos bastantes movimientos y lo imprevisible todavía va a dar mucho. En fin, tendremos espacio para comentarlo. Lo segundo es que la profesora Elbester Gordillo tendrá que demostrar cuánto pesa a sus parientes y a sus amigos, los tendrá que hacer, digamos, competir de manera directa por el voto de los ciudadanos. Y la tercera es que de aquí al próximo mes tiene que encontrar un candidato o candidata a la presidencia, con lo cual en vez de 3 tendremos 4 en lisa. Ahí está el tema. Pues tal vez lo que valga la pena es poner algo de antecedentes, porque Elbester Gordillo es un fenómeno en la política mexicana. Es la persona que mejor se ha aprovechado de los huecos, fisuras y perversiones de nuestro sistema electoral, porque transformó una maquinaria electoral, la del magisterio, en un instrumento de negociación de cargos. Y al acumular cargos controlaba presupuestos. Y los presupuestos le permitían acrecentar su poder. Y creció de una manera espectacular con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Pero hará cosa de 3, 4 años, empezó a correr la versión de que salía demasiado cara. Recuerdo leer las primeras columnas que decían, vamos a ver lo que significa ese 1,000,000 de votos que le entrega Felipe Calderón, qué significa en realidad, y gradualmente crece el convencimiento de que pues sí es muy buena negociadora, pero no vale lo que cobra. En ese sentido, 2 comentarios adicionales. Primero, veo difícil, ya habiendo sido desairada por el PRI, veo difícil que logre una alianza con Josefina Vázquez Mota, la casi segura candidata del Partido de Acción Nacional, y con Andrés Manuel López Obrador. Por múltiples motivos no se ve viable. Por tanto, va a tener que competir el PANAL por sí mismo. Y ahí sí va a tener una situación complicada. En el 2006 sacó entre 4 y 5 puntos de votación. Vamos a ver si lo sostiene en una elección en la cual tiende a polarizarse el voto entre los dos finales. Y en ese sentido, la segunda consecuencia es que parecieran haberle cerrado la llave del poder de negociación hacia el futuro, lo cual pues abre ya una gran interrogante sobre uno de los factores estructurales o uno de los dramas estructurales que más requieren de reformas, el educativo. Coincido contigo. No solo no está claro la elección, sino que ya no está claro por dónde van a ir las reformas en el próximo sexenio. Oye, Sergio, no sé de quién decías que había sacado 4 o 5% en las elecciones del 2006, pero el PANAL no alcanzó ni el 2% en las elecciones del 2006. Yo sé, y se podría argumentar con razón, que
a última hora. ¿Te acuerdas de aquella propaganda de 1 de 3, dame 1 de 3? Fue porque, digamos, la profesora mandó a votar en la presidencial por Calderón, ¿sí? Por el PAN Calderón, pero en los diputados sí alcanzó una votación mayor, nada más para aclarar, pero no alcanzó, hubiera perdido el registro incluso el PANAL. Como presidente, pero como 1.6, diputado, senadora. No, como diputado sí, Sí, nada más con la presidenta, por eso te preguntaba a quién te referías. Pero bueno, en todo caso yo creo que hay dos sectores que deberían de estar muy contentos con este divorcio, como lo llamó Leonardo. Desde luego el PAN y la alianza PRD-PT Convergencia. ¿Por qué? Porque si bien los votos que pudiese ganar, suponte que gana 3% de los votos el PANAL, esos votos seguramente no van a ser el PAN y el PRD beneficiarios, pero sí son votos que le quitan al PRI y en ese sentido atomizan un poco los resultados electorales o la votación, la preferencia electoral, y eso beneficia a los dos que van en segundo y en tercer lugar. El otro es un sector del PRI que yo no estoy de acuerdo, no sé ustedes, que se le califique inmediatamente, como lo hizo el líder del PANAL, de dinosaurico, que es el que ganó con la ruptura de la alianza. Luis Castro afirma que en varias, a pesar de que me parece que ha manejado muy bien la crisis, pero afirma en varias entrevistas que se había hecho la alianza con la parte moderna del PRI y que fue la parte dinosaurica la que reventó la alianza. Yo no veo en ningún lado la parte moderna del PRI, en primer lugar. No me parece que la represente Peña Nieto. Y en segundo, sí podría decir que parte de esos que reventaron la alianza, a mí me parece, por ejemplo, que el senador Mario Fabio Beltrones gana porque nunca estuvo de acuerdo con los términos de esa alianza, pues me parece mucho más moderno que Peña Nieto, cuando menos en las reformas que está proponiendo. Ahora, creo que si Peña Nieto maneja bien esta crisis, también puede llevarse sus beneficios. Entre otros, él dice que quería una reforma educativa, ahora estará en mejor posición de hacerlo, pero también recordemos que Peña Nieto dijo, cuando se le cuestionó esto, dijo, es que va a ser más fácil hacer la reforma educativa si tengo a Elbester y al CENTE adentro. Entonces, ahí ya empiezan a surgir las contradicciones. No, yo creo que esto último era simplemente la justificación de por qué tenía a un personaje tan desprestigiado en los últimos años en su coalición. Entonces lo justifican diciendo, pues es que la reforma educativa, ¿no? Hay que hacerla y hay que hacerla con ellos, no contra ellos. Pero en realidad era un cálculo estrictamente electoral. Y en ese sentido recordar algunas cosas. Uno, que efectivamente el PANAL puede, yo sí creo que logra el registro, tiene una estructura corporativa suficiente para dar el registro, pero claro que salen perdiendo los partidos chicos cuando no van en coalición, porque por ejemplo difícilmente va a lograr una senaduría. O sea, pueden jugar o pueden aparentar ser el fulcro de la balanza en elecciones competidas, pero ellos por sí mismos pues no logran gran cosa. O sea, no va a lograr lo que estaba pactado con el PRI ni de chiste. Senadores, desde luego que no, algunos diputados, pero de representación proporcional, tampoco de distritos. Hoy tiene 9 diputados nada más. Sí, por distritos tampoco va a tener prácticamente ningún triunfo. Entonces aquí desde luego que sale perdiendo el PANAL de todas. Y otro punto, Elbester ha vendido con mucho éxito el hecho de que efectivamente ella podía ser el fulcro de la balanza, pero recordemos, aquí nada más un recordatorio, que en el 2006 los votos del PANAL que se fueron a la presidencia pero estaban en diputados, se distribuyeron casi equitativamente entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Los de diputados. No, es decir, la diferencia entre los diputados y los del presidente se distribuyeron equitativamente, no fueron en bloque a Calderón, pero así lo vendió la maestra. Calderón seguramente no hizo las cuentas pertinentes para ver qué tanto realmente había pesado la maestra y le dio todo lo que le ha dado. En ese sentido, aquí se le quita la posibilidad, en principio, a la maestra de obtener todos los cargos y los presupuestos que se le dieron en este gobierno, lo cual pues, es una buena noticia para el país. Yo creo que el PRI sale ganando en esto, desde luego porque hubo una rebelión interna y era más importante para el PRI cerrar filas adentro, no provocar una división que logró evitar a nivel presidencial y que abajo le podía costar más caro que el tener al PANAL ahí en su coalición. Yo creo que a final de cuentas sí sale ganando el PRI en estas circunstancias, pero el país desde luego, porque ya no tendrá previsiblemente
la maestra todo el poder político, los cargos, los presupuestos que los gobiernos del PAN decidieron darle. Y si lo maneja bien Peña Nieto, yo creo que puede sacar una tajada muy interesante. O sea, hay que aclarar que no vino de él digamos, la orden o la petición de romper con la profesora. Al parecer son problemas que ya describíamos hace un ratito, pero él se puede poner efectivamente el saco y decir, a ver, yo hice lo que el presidente Calderón no se atrevió a hacer. Es decir, a mí la profesora no se me va a subir a las barbas y a poner condiciones, como sí se las puso a los dos gobiernos del PAN, de una manera muy señalada este último, es decir, aquí va mi yerno y aquí van tales cargos, y además me doy el lujo de humillarlos públicamente. O sea, Peña Nieto, si efectivamente logra ubicarse en esa dinámica, es decir, yo no toleré ningún chantaje, a pesar de que sabemos que la decisión vino de la rebelión priista, pero bueno, a efectos de percepciones la podría manejar adecuadamente. El problema de la profesora es hacer coincidir ahora lo que dice que vale con los votos que va a tener, y el primer tema que tiene que despejar en las próximas semanas es quién va a ser su abanderado o abanderada. Vamos a ver si pega algún hit con alguien conocido que le pueda garantizar ya de entrada no hacer trabajo de posicionar el reconocimiento de su nombre, ¿no? Puede ser, no sé, pienso en algún intelectual connotado, algún miembro del magisterio, no lo sé, pero tendrá que invertir efectivamente en alguien que ya tenga camino andado, y bueno, pues será la sorpresa de las próximas semanas, a ver Ahora, cuánto yo le una da. pregunta, ¿me permites hacer una pregunta? Porque dices, lo puede, digamos, puede sacar ventaja Peña Nieto, y también lo había dicho yo en mi primera intervención, pero tú dices, puede sacar porque se atrevió a romper una alianza que él pactó, claro. Leonardo, o sea, va a ser difícil porque la pactó él. No fue que después le dijeran, oye, van a ser 24 para el PANAL, no. Él solito dijo, sí, 24 para el PANAL. En el juego de las percepciones en 10 segundos, Calderón también pactó con la profesora y le pudo haber dicho a los 2 años, profesora, estoy harto de sus cosas, se me va su yerno. Eso no lo hizo. Peña Nieto podrá decir, oiga, yo la tuve 2 semanas, me harté de la señora y le dije muchas gracias. Eso también es cierto, ¿eh? También. Hay un dicho en el periodismo de que si tu madre te dice que te quiere, lo verifiques. Nunca había oído. En ese sentido, quiero regresar a dar las cifras que sustenta el argumento de José Antonio Crespo. En la elección del 2006, el PANAL los diputados sacan 1,5 millones de votos. Por eso se acerca entre 4 y 5, sí, no recuerdo el porcentaje exacto. Pero en la presidencial, que era Roberto Campa, se derrumba a 0,5 millón de votos y se crea el mito que ese 1 millón de votos fue con Calderón. Todo fue directito a Calderón, con lo cual, ahí sí, en la percepción, la maestra Esther Gordillo le dio triunfo a Felipe Calderón con ese 1 millón de votos. En consecuencia, los reales que observamos como Felipe Calderón le dejó la Lotería Nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ISSSTE, y le entrega a su yerno la poderosísima subsecretaría de Educación Básica en la SEP. Le da muchísimas cosas, pero al parecer no verifica, y es ahí donde lo que dices, Crespo, es fundamental. Cuando empiezan a hacerse los estudios, resulta que al parecer ese 1 millón de votos que no fueron para Campa se repartieron entre López Obrador y Calderón, sí. Con lo cual se anulan. Claro. Y pues la importancia de verificar en la vida y en la política. Dicen dos cosas, que hubo 2 estudios, uno que dice Sergio, y uno más, que cuánto le iba a costar el desprestigio al PRI de estar aliado con la También hay eso, pero tenemos una pausa, regresamos en un momento. ¿Cuál es ese? Hay a quienes les parece que es el colmo que en México estemos debatiendo sobre los debates, pero finalmente es necesario porque es una práctica de la democracia que no hemos logrado, digamos, asentar dentro de nuestra cultura política. Los debates en México, a diferencia de otros países, empezaron muy recientemente, fue el primero y desde mi punto de vista sigue siendo el más interesante, fue el que sostuvieron los candidatos presidenciales en 1994, Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Zedillo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Quizá fue por la novedad. Desde entonces, pues se han dado debates que han sido más bien monólogos o posicionamientos por parte de los 3, 4, 5 o 6 candidatos que hayan contendido en cada una de las elecciones,
y, según las encuestas, han dado poca información al electorado sobre por quién votar. Esto es básicamente por los formatos que eligen los líderes de los equipos de campaña, pero podemos ver más allá de México, podemos voltear a otros horizontes y hay muchos formatos que sí le darían información al votante, aun cuando tengo que decir que en términos generales en todas las democracias lo que suele ocurrir es que si tú ya eres tienes una preferencia muy marcada por López Obrador, el debate no te va a influir, o si la tienes por Josefina Vázquez Mota o por Enrique Peña. Con todo, si pensamos que hoy, según el periódico Reforma, hay más de hay 48% de indecisos, o incluso si nos vamos a la baja, en la encuesta de Roy Campos hay 22% de indecisos, pues ahí hay un amplio margen para poder influir. Y un debate creo que podría influir si los hiciéramos con otros formatos que están en las historias de la democracia de otros países, como por ejemplo, ¿por qué no en una institución académica, en la UNAM, en el CID, en el Colegio de México, sí, poder sentar a los candidatos y, académicos independientes, sí, pudiesen cuestionarlos, o como se hace en Estados Unidos en foros de la televisión, pero con el público que puede preguntarles, ¿no? Así que yo le tomaría la palabra a Andrés Manuel López Obrador, quizá no 12, pero sí un buen número de debates en donde realmente podamos cuestionar a nuestros candidatos sobre promesas que hacen, como por ejemplo, voy a crear 7 millones de empleos. ¿Se puede realmente crear 7 millones de empleo en un año? Y permitir que un economista cuestione eso. Y entre ellos también, desde luego, ¿no?, que nos han querido confrontar. En el caso del PAN, aunque lo hicieron en algún momento, en este último de la semana pasada, pues fue rígido y fue el formato muy, muy aburrido, según dicen los que lo vieron. Pero bueno, parte del debate sobre los debates también tiene que ver con las leyes, porque se ha generado mucho esta situación de los medios, decir, es que no nos dejan debatir para pegarle de nueva cuenta a la ley electoral, aprovechando por las confusiones y toda esta parte tan complicada que tiene la ley efectivamente en muchísimos temas, pero hay también una campaña de los medios contra la ley para echarla para abajo, entonces aprovechar cualquier cuestión, y pegarle nuevamente a la ley y decir, no podemos hacer debates, no los podemos transmitir porque la ley nos van a castigar las autoridades. En realidad eso surgió porque en Nayarit, en un debate de la elección interna, el tribunal... ¿Qué partido, perdón? No, era del... Eran el PRI PAN y el PRD. Sí, era en la elección interna de varios partidos, no era en la precampaña, sino en la elección interna. El tribunal dijo que había sanción ahí, que iba a haber sanción porque compraron el espacio. Es decir, el problema no era el debate en sí. Pero no lo pudo acreditar. A ver, porque se presumía que habían comprado, ¿no? Sí, bueno, que ese era el punto. ¿No? Exacto, pero lo de que ahí se infería es que la parte que no se valía era que se compraran los espacios. Y no el hecho de que hubiera debates, ¿no? Eso no estaba cuestionado para nada. Entonces lo han venido aclarando y resulta que ahora hasta los propios panistas dicen, cuando los invitan a debatir, como es el caso de Carmen Aristegui, que los ha invitado, y los propios panistas dicen, no, es que el IFE nos tiene que aclarar a partir de un comunicado del Consejo General, después de haber sesionado, aunque lo hayan dicho a nivel individual los consejeros, incluido el presidente del IFE, de que sí se puede debatir, hasta que no nos lo digan bien en una resolución del Consejo General, vamos a decidir si vamos a no, porque no queremos que nos llamen la atención después, etcétera. O sea, los propios partidos están poniendo trabas para permitir estos debates en medios electrónicos, cuando son ellos los que hicieron la ley. Ahí, en todo caso, efectivamente los políticos se están arrepintiendo punto a punto de la ley que hicieron, porque está complicando enormemente el proceso. Yo creo que hay un doble ejercicio, uno de simulación y otro de, digamos, confusión. El de confusión sí es enorme. Sí. El tema del tribunal con el caso de Nayarit es, yo presumo que hubo dinero, entonces multo. Entonces tú dices, a ver, si a partir de la presunción una buena parte de los debates que se dan, la última polémica fue el de los precandidatos del DF en Radio Fórmula, en el espacio de López Dóriga, que resulta que los tenía palabrados, pero le dijeron, si se transmite fuera del Distrito Federal, es una cadena nacional, entonces vas a infringir no sé cuántas normas. En fin, yo creo que sí hay confusión y la CID lo que ha dicho es, a ver, aclare qué se puede y qué no se puede. Ya el IFE dijo, lo que no se puede es comprar tiempo, eso ya nos queda claro, pero por ejemplo, si un debate en el Partido Acción Nacional es de alcance nacional y está escuchando a personas que no son del PAN, igual que la publicidad,
que te dice, dirigida a miembros del PAN, que uno se debe tapar los oídos y decir, a ver, yo esto no lo oigo porque no soy miembro del PAN, es todo todavía muy confuso. Y creo que ahí hay un problema serio. El otro es el ejercicio de simulación portentosa de nuestros políticos, que no tienen, digamos, la democracia no es su lengua materna, la democrática no es su lengua materna, y simulan. La izquierda dice, por ejemplo, que ahora quiere 12 debates. Uno recuerda que López Obrador, cuando fue candidato en 2006... Despreció uno. Y decía que los debates eran, claro, cuando vas en tercer lugar es muy diferente el tema cuando vas en primero. De entrada tú dices, bueno, ¿y usted cuántos debates tuvo con Marcelo Ebrard, por ejemplo, para llegar a ser candidato? Así como los que quiere tener con Peña. Ni uno. Habían ofrecido hasta 3. Ni uno. O sea, no tuvieron, no debatieron. Eso por el lado de él. Por el lado del PRD capitalino, pues lo que hicieron fue un ejercicio verdaderamente descafeinado. Es decir, usted quiere debates para ver si descuenta a Peña Nieto, no para debatir realmente. Pues si quiere usted debatir, debata con sus compañeros. Pasa revista al Partido Acción Nacional. Han tenido 2 debates los precandidatos. Lo más descafeinado que me he echado a la cara. Es decir, ¿ustedes realmente quieren debatir o quieren ir a decir, ay, mire esto, aquello y lo demás? Y en el caso del PRI tampoco hubo. Por tanto, ni si en sus institutos no lo hacen, el tema del debate, como hoy lo plantea, por ejemplo, Manuel Camacho en su artículo, que es el oxígeno de la vida democrática, pues en su fuerza política no usaron oxígeno y han llegado a consecuencias como esas. Yo veo ahí un gran ejercicio de simulación, mientras no tengamos, y con esto termino, una conversión real de decir, oiga, yo sí quiero debatir con usted, porque quiero confrontar mis tesis con las suyas, todo se vuelve cálculo político. Bueno, tenemos aquí otra confirmación de que hay una distancia gigantesca entre sociedad y clase política. Porque, doy unas cifras, en 1959, primera encuesta sobre cultura cívica, solo el 20% de la población estaba dispuesta a dar su opinión en público, a debatir, supongo, el equivalente. A finales de la primera década de este siglo, el 86% ya estaba dispuesta a decir su opinión en público. Por tanto, la sociedad sí está dispuesta a expresarse, lo que debería repercutir en una cultura de debates que no se da, primero porque no hay espacios, ni hay cultura, ya lo decías, María Amparo, que no hay clubes de debates casi en las universidades en donde se ejercite el arte porque es un arte. No es un oficio, es un arte el de debatir respetando al otro y utilizando argumentos. Y después, porque, pues como ya lo han dicho, los dirigentes políticos no están dispuestos a debatir. Hacen todo lo posible por no decir lo que piensan, o porque no saben o porque no quieren arriesgarse, y aquí yo creo que en el fondo es una profunda inseguridad. No sobre lo que creen, sino sobre lo que saben. Porque me gustaría ver a cualquiera de los mejores candidatos sentarse en una mesa de debates con especialistas en diferentes temas. Probablemente se les obligaría a reconocer que dicen sandeces como la de crear 7 millones de empleos. Vamos, pero en todo caso hay esa inseguridad de no tener la formación, porque la mayor parte de nuestras políticas, de nuestros políticos y políticas, carecen de una formación sólida, no solo en el arte de debatir, sino en los conocimientos elementales. Ya lo hemos visto con Peña Nieto claramente, pero no solo con él. Yo quiero reforzar esto que estás tú enfatizando en este momento, porque bien nos podrían decir nuestro teleauditorio, ¿sí? Decir, oye, pues sí, escuchamos todos los días en la prensa, ¿sí? A través de entrevistas o a través de declaraciones, que sí van a querer invertir, como lo ha dicho Peña Nieto, va a permitir inversión privada o mayor inversión privada en el sector energético, o Andrés Manuel lo de los 7 millones de empleos, o Josefina Vázquez Mota sobre la reforma educativa, pero no son más que declaraciones. En las democracias de hoy, prácticamente todos los partidos, salvo en algunos temas que son muy, muy controvertidos, como podría ser la interrupción del embarazo, pues todos están de acuerdo, todos quieren crear seguros de desempleo, todos quieren que México crezca al 7%, todos quieren pleno empleo, todos quieren, en fin, ¿no? Entonces, ¿por qué servirían estos debates? Nosotros ya no queremos los qués,
Tenemos un gran acuerdo sobre eso. Queremos los cómo. ¿Se va a atrever usted, señor Peña Nieto, sí, que salió, vaya, cuando era el caso, sí, que salió con el panal a tal? ¿Se va a atrever usted, señora Josefina Vázquez Mota, que ha hablado sobre tal cosa, a enfrentarse al duopolio televisivo? ¿Se va, señor Andrés Manuel López Obrador, a enfrentar a las clientelas de las que se nutre el Partido de la Revolución Democrática? Esas son las, ¿y cómo? Esas son las cosas que a mí me gustaría saber, y la única manera de saberlas es precisamente a través de un debate no arreglado en donde podamos sentarnos y preguntarles esas cosas libremente. Sí, desde luego que yo creo que eso no lo vamos a ver de todas maneras. Ya en la propia campaña es donde tendrían que venir ya los debates entre los candidatos. Todos están retando a Peña Nieto, todos los precandidatos del PAN quieren debatir con él. También en algún momento Marcelo Ebrard lo quiso. Y él dice, pues hasta que haya candidatos de los otros partidos, ¿no? Pues yo voy a debatir con precandidatos que luego no aparezcan en la boleta. Eso tiene razón, pero en la propia campaña probablemente haya debates, pero no de este tipo. Van a ser otra vez ese formato rígido. Podemos suponer en el caso de Peña Nieto que va a seguir la estrategia que siguió Erubiel Ávila en el Estado de México de no hacerles caso a los contendientes para nada, él meterse nada más en su línea propositiva, yo no voy a caer en las provocaciones y administrar su ventaja, que es lo que hizo Erubiel. Seguramente podemos pensar que Peña Nieto va a hacer lo mismo y entonces tampoco vendrá esta confrontación que es muy sana. Si les gustara tanto el debate, lo tendrían al interior de sus partidos, pero lo rehuyen. Acaban de tener selección de candidatos en el Distrito Federal, el PAN se sacó de la manga a Isabel Miranda, el PRD prefirió por encuestas. ¿Alguien vio un debate entre Alejandra Barrales y el doctor Mancera? Si les gustaran los debates, los practicarían al interior de sus partidos creando claridad, pero por lo que dice Sergio, pues simple y llanamente, o no les interesa o no pueden. Pues con eso nos quedamos, vamos a un corte y quédese con nosotros. El fin de semana estuvo muy movido porque se enfrentan dos colosos de la economía mexicana. Por un lado, el Dish, una empresa de comunicación televisora, con el respaldo de Carlos Slim, sacó desplegados en contra de Televisa y TV Azteca, acusando de que la unión de esos dos gigantes en una empresa de comunicaciones telefónica distorsionaría el mercado y crearía un monopolio en el mundo de las telecomunicaciones, ahora sí. Y bueno, ha seguido la disputa porque el día de mañana la Comisión Federal de Competencia tendrá que decidir si aprueba esta fusión, que es Televisa haciéndose socio de TV Azteca en Iusacell, con lo cual se modifica el mercado de la televisión celular. Dos comentarios al respecto. El primero se relaciona con el bloque anterior. Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, todos se han expresado contra los monopolios. De eso no hay ninguna duda y hay que reconocerlo. Pero ninguno ha opinado sobre esta disputa que alterará el mercado, la conformación de las élites, de las colosos económicos en nuestro país, en esta economía de mercado tan distorsionada. Es una pena que no lo hagan ni ellos ni sus partidos porque se confirma esa indolencia, esa cobardía, esa tendencia a evadir los temas difíciles que evita una discusión mayor en la sociedad. El segundo comentario tiene que ver con lo que eso puede representar para la política mexicana este año. Es decir, es un año electoral en el cual los candidatos y los partidos están debilitados y en consecuencia el que la Comisión Federal de Competencia apruebe esa fusión sería muy grave. Finalmente, algo que me parece preocupante, la COFECO sesionará a puertas cerradas. Ahí no ha llegado la transparencia y por tanto no sabremos el día de mañana quién estuvo a favor de qué postura, ni conoceremos sus argumentos, como si es el caso, por ejemplo, con la Suprema Corte de la Nación, en donde conocemos bastante bien
las posturas de cada uno de los integrantes. O el IFE o el tribunal. O el IFE o el tribunal, sí. La votación creo que sí la vamos a conocer, sí se conocen las votaciones. Sí, pero no la Pero no argumentación. vamos a conocer las posturas, normalmente no se dan a conocer. Hemos sabido algo, como siempre, por la prensa, entre otros, Eduardo Pérez Mota denunciando que ha recibido presiones. Creo que la cosa incluso es más complicada, se junta también con las decisiones que tiene que hacer en este momento o muy próximamente y que se han ido aplazando desde hace muchos años, pero ahora se han ido aplazando porque ya se había prometido lo de la tercera cadena en el caso de la COFETEL, ¿sí? Entonces tenemos dos organismos autónomos, no sabemos hasta qué grado están, como se dice ahora, penetrados por los propios intereses, pero son dos cosas que están, son dos temas que no podemos desvincular. La tercera cadena, la posible tercera o más cadenas que tendrá que resolver próximamente la COFETEL, con la decisión de mañana de la COFECO. Los dos órganos reguladores y en particular sus presidentes han estado en la mira de los dueños de los medios o de los gigantes de las telecomunicaciones, de un lado Azteca Televisa, del otro lado Slim. Incluso se amenazó con que se iba a pedir que una recusación, o sea, que se saliera, que no votara Pérez Mota porque ya se había conocido el sentido de su voto, ¿no? Nada más hay que recordar que también pidieron que se recusara en ese entonces, si hiciera una recusación Pérez Mota, porque él estaba a favor de Slim. Entonces ahora resulta que estaba en favor de ambas, ¿no? Ya veremos mañana la de esta. ¿Qué es lo que ocurre con lo que tú dices de los candidatos que quiero tomar el tema? Porque la decisión va a ser muy importante. Desde luego que no se van a pronunciar con respecto, supongo que habrá periodistas buscándolos para recabar su opinión, pero no las van a decir. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de lo que tú dijiste. En este país sí hay un duopolio de la televisión, en donde el 88% de las concesiones están en dos televisoras y el 96% de la audiencia en esas dos mismas televisoras. Pues tú imagínate que estás en una campaña electoral y que de repente te pudieran bajar el switch y te digan, señor, usted no, o señora, usted ya se acabó la fiesta con nosotros. Por eso la reforma electoral fue un fraude en términos de la relación medios. Pero ¿cómo bajarte el interruptor si tú eres autoridad y tú estás, digamos, dando una concesión? No deja de ser profundamente surrealista todo eso. Y también es irse peleando con molinos y tenerle mucho miedo a llamarle al pan pan y al vino vino. Yo creo que la ley de competencia, por cierto, recientemente aprobada en su nueva versión, debería ser mucho más sencilla y mucho más clara. Y creo que nos ahorraríamos muchos problemas. Por un lado, decir, a ver, ¿cuántas empresas controlan el tema de la televisión restringida? Y como hacen en la mayor parte de las economías de mercado, se dice, usted no puede tener más de cierto porcentaje, yo no puedo ocupar más de una cuarta parte de la mesa de primer plano, y no hay manera de que tal cosa se mueva. Aquí lo que está en discusión es qué porcentaje de la televisión por cable o televisión restringida vía satélite, etcétera, puede controlar un solo individuo. A mí me parece increíble que se intente a través de subterfugios tratar de tapar el sol con un dedo. Si va a haber un actor que controle el 60% o 70% del mercado, pues el consumidor queda, como ha estado hasta ahora, al arbitrio de ellos y nadie defiende el interés público. Pero no lo defiende porque hace falta sentido común en todo eso. Mucha gente dice, no me meto ese tema porque es muy técnico. No, no es muy técnico, es un problema de proporciones del mercado. Y el otro tiene que ver con el retraso político de o reformar el título de concesión de Telmex y decir, claro, como estos señores ya están en telefonía, usted puede hacer a partir de ahora televisión, lo retrasas o abrir una tercera cadena. Claro, tú abres una tercera cadena o la posibilidad de una tercera cadena y los que ya están dicen, yo me voy a apuntar para meterme precisamente en eso, le van a decir, oiga, usted ya controla la mitad de la mesa. Yo creo que le hace falta a este país quitar tanta complicación a las leyes, volver a un sentido común elemental y forzar aquello que nos está diciendo la OCDE. Esta economía no crece, entre otras cosas, porque en la mayor parte de los sectores tenemos situaciones de monopolio o cuasi monopolio. Y toda la ley se tuerce y se encuentran los recovecos y el barroquismo que nos caracteriza para ocultar lo que es evidente. Hay un actor que se quiere llevar todo en detrimento del interés público. Y en ese sentido no deja de ser un tanto irónico el que Carlos Slim esté denunciando y advirtiendo sobre la formación de un monopolio en telecomunicaciones, es decir, pues el burro hablando de orejas. Sin embargo,
En todo este debate yo no estoy seguro de quienes se oponen a que un monstruo que ya existe en las telecomunicaciones puede entrar en otro de los terrenos para hacerle la competencia al otro monopolista, es decir, Televisa y Telcel, que dicen, bueno, ¿por qué le vamos a dar a Carlos Slim Televisión, aunque tiene todos los medios económicos, por supuesto, técnicos, etcétera, para hacerlo? Pero tiene el derecho. Tiene el derecho. ¿No? Pero muchos se quejan de eso, es decir, es que le vamos a dar más poder. Es decir, bueno, es que a veces para enfrentar un monstruo necesitas otro monstruo en principio. Desde luego que habría que, por supuesto, habría que descentralizar lo más que se pueda. Pero cuando tienes un monopolio, por ejemplo, en el caso de las televisoras, que utilizan ese poder mediático incluso para evitar que haya una tercera cadena y a quien levanta la mano de pronto se le echan una campaña enorme que lo desprestigian de difamación, etcétera, pues a lo mejor los pequeños no pueden todavía romper ese monopolio. Entonces, bueno, puedes utilizar a un poder que ya existe para romper ese monopolio de entrada y igualmente al revés, ¿por qué no darle telefonía a Telcel y a... ¿Pero por qué? Porque el gobierno no a está Televisa y a... cumpliendo su Televisa papel. ya lo tiene. Bueno, Televisa ya está en ¿no? telefonía. No, sí, no, ya lo sé, pero digo, cuando ese argumento se utiliza, decir, no, es que esto no les des porque le vas a dar más poder, bueno, pero ¿por qué no los confrontas? Porque uno de los principios fundamentales, incluso de la democracia, pero también de la competencia, es a un poder oponle otro poder más o menos similar, por lo menos de entrada. Por supuesto, tampoco un duopolio, ya lo hemos visto en televisión, te resuelve todo, pero siempre fue mejor tener dos, a final de cuentas, que tener solamente uno. Puedes ir descentralizando poco a poco y, en todo caso, también utilizando los otros poderes que ya existen y que van a entrar en un ámbito nuevo para ellos. Yo no veo demasiado problema en eso. Dices, María Amparo, que no van a hacer comentarios los candidatos porque pues les podrían bajar el switch. Coincido contigo y ese es el drama que tenemos. Es decir, un Estado profundamente debilitado, un gobierno timorato, porque los gobiernos panistas han sido frente a los poderes fácticos timoratos, de manera metódica, sistemática, enérgica. Se las han arreglado para evadir y conceder más y más poder. Pero el drama de estas elecciones es que se nos prometen reformas a futuro, pero no hay actores. Y aquí estos tipos de comentarios irritan, por ejemplo, a los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, que dicen, pero sí él se ha pronunciado. Sí, se ha pronunciado, pero creo que uno de los problemas que tenemos es que en la práctica uno no observa a los actores políticos comprometiéndose en el uso de su poder, del poder que indudablemente Andrés Manuel y la izquierda tienen un poder real para hacer las reformas. Y es entonces cuando en debates de este tipo, quienes opinan o quienes opinamos, decimos lo que pensamos, lo hacemos sabiendo que no existen entidades que deberían representar los partidos, arropando las opiniones, porque en las disputas entre los colosos económicos, pues venimos nosotros a dar una opinión, pero pues, es una opinión que no viene al caso, que no es totalmente, no viene al caso porque no incide directamente. Porque decía Leonardo, sí, sentido común y debería de ser mucho más sencillo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes que en este país, sí, el sentido común está reñido, igual que las reglas electorales, con la acción política. Te iba a decir, igual que las reglas electorales deberían de ser de sentido común y no dedicarse a prohibir todo lo que prohíben, sí, deberíamos de poner prohibido prohibir. Pero ese sentido común no se llama sentido común, se llama intereses muy claros de parte de los gobiernos que no van a enfrentar. Fascinante la discusión, pero tenemos que irnos. Regresamos. Claro que sí. Bueno, y la contienda electoral en la capital continúa. Tenemos dos novedades. Una, que ya finalmente por encuesta salió Miguel Ángel Mancera como el candidato para el gobierno del DF, con... ¿Entró antes o qué?
Bueno, y la contienda electoral en la capital continúa. Ha habido en la semana pasada algunas novedades importantes. Primero, que Miguel Ángel Mancera resultó ser el candidato, las encuestas lo favorecieron y se logró, el PRD logró dirimir, digamos, ese aspecto, ese pendiente, pues de manera bastante satisfactoria. Hubo desde luego algún raspón. Alejandra Barrales, que era quien realmente era más competitiva, quien pudo haber ganado la candidatura, pues expresó algunos malestares, desde luego, no se presentó a la ceremonia en la cual ya se dieron los resultados de esta encuesta, pero a final de cuentas es un costo menor. Pareciera entonces que las encuestas están siendo un instrumento importante para el PRD, para ayudarle a dirimir estas candidaturas en lugar de las primarias que tradicionalmente ha practicado y que generalmente terminan en cochinero. Será una cuestión, un elemento que puede seguir utilizando el PRD a futuro, aunque siempre se suscitan dudas de si están bien hechas, de si están cargadas, de si están hechas a modo, pero bueno, por lo menos le redujo los costos significativamente al PRD. Y la otra es de que Isabel Miranda de Wallace, que ya habíamos comentado la semana pasada, el anuncio que el PAN hizo como su candidata, de esta líder cívica, pues resulta que las primeras encuestas para determinar qué tanta aprobación puede tener la ubican por encima de lo que el PAN venía manejando, es decir, en términos de apuesta electoral fue buena para el PAN, aunque ello implicó desde luego aceptar posiciones de Isabel Miranda que van en contra totalmente del ideario del PAN, pero pues el PAN pareciera que de manera muy pragmática ya puede decir, pues lo que importa son los votos, no importa cómo, ¿no? Nos ratifica, digamos, esa tesis calderoniana. Esa tesis calderoniana. La refiero, pero el hecho es de que Isabel Wallace está sacando entre 21 y 23%, ubicándose en empate técnico con Beatriz Paredes, distante en todo caso del candidato perredista, pero pues ya está un poco en la contienda. Difícil que gane, de todas maneras, pero al igual que decimos en la elección federal, todo puede ocurrir, pues en la capitalina también. Sí, hay una hipótesis que quiero lanzar, porque hay 56 otros cargos locales que se van a disputar en la capital, que son los delegados, los 16 delegados y los 40 asambleístas que van a llegar, que se van a elegir. En ese sentido, tengo la impresión, observando diferentes encuestas de opinión, que las candidaturas locales pueden convertirse en un lastre para el PRD por el pobre desempeño que han tenido como gobernantes, sea en la asamblea, sea en las delegaciones. Es por supuesto muy difícil anticipar lo que puede suceder, pero hay algunas delegaciones en las cuales la corrupción, la ineficiencia, la especulación con el uso del suelo tan generalizada, sí pueden repercutir o bien una reducción en los votos de Miguel de Mancera, que reciba Mancera, o bien un voto diferenciado mucho mayor al que se da habitualmente, lo cual puede representar una reducción en el poder del PRD que probablemente ganen. Es muy difícil también decir que ya tiene asegurada la victoria, pero ciertamente la elección en la capital también se ha puesto bien interesante. Yo creo que el mal desempeño de lo que tú dices, en particular de las delegaciones, que es lo más cercano, normalmente no conocemos ni quién es nuestro asambleísta, ¿sí? Otra vez atraviesa todos los partidos. No han sido nada más los perredistas los que han especulado o los que han lucrado con el cambio del uso del suelo, también los panistas, no hablo de los priistas porque creo que no tienen ninguna delegación actualmente, ¿no? Pero vaya, eso es parejito de todos los partidos en términos delegacionales. Pero regreso a lo de las encuestas, yo creo que es muy notable, bueno, primero creo que el PRD lo sacó, pero exitosísimo el experimento o el ejercicio, mucho más exitoso que el de Marcelo con Andrés Manuel López Obrador, porque hubo mucha mayor transparencia. No solamente entró otra casa encuestadora, que en este caso fue Buen Día Laredo y Asociados, sino porque nos dijeron exactamente qué sacaron cada uno de los candidatos, cuál era la diferencia, cuál era el promedio, o sea, hicieron un ejercicio didáctico. Yo creo que ojalá lo haya visto mucha gente, porque me parece que fue la verdad ejemplar y en ese sentido habría que felicitar al PRD. Me parece muy notable que en la pregunta última que nos dieron a conocer las encuestadoras,
en el momento en que tú metías, para que veamos la importancia del candidato, que le ponías nombre y el careo te lo hacían en esta que nos mostraron contra Beatriz Paredes del PRI, en 4 de los 6 precandidatos del PRD le ganaban ya, cuando el PRI, cuando Beatriz Paredes sí estaba la más alta en las encuestas antes de que tuviera cara el candidato del PRD. A mí me pareció eso muy notable, cómo cambia como ocurrió en el 2006. ¿No? Creo que Noroña es el único que no pudiese competir con Beatriz Paredes, pero igual que sucedió en 2006, arrancó muy alto y poco a poco fue entrando a una zona ya muy cercana a la Isabel Miranda de Wallace, en todo caso terreno de competencia en el segundo lugar. Y habrá que ver cómo lo maneja la izquierda. Ciertamente las encuestas fueron mucho más transparentes. Claro, es mucho más fácil para un partido anunciar que tus candidatos encabezan a que tus candidatos están 30 puntos abajo de Peña Nieto. Eso ciertamente te lleva a que tu ejercicio de transparencia se reduzca. En este caso lo abrieron y dijeron, a ver, Mancera le ganaría con amplitud a la señora Beatriz Paredes, Alejandra Barrales le ganaría con amplitud a las dos. Pero también abrieron los de entre ellos. Por eso, pero se abrió todo. En la nacional, que también le salió muy bien, lo único que no dijeron es qué distancia había entre Peña Nieto y López Obrador o la panista. Esa parte fue la que no supimos. Yo creo que le salió bien. Queda colgando el tema Barrales, que sí efectivamente queda para algunos como un berrinche, para otros es la expresión de una cosa mucho más amplia. Yo creo que es muy difícil acreditar desde la posición de Barrales que 3 encuestadores hayan encontrado lo mismo y que además esas encuestas sean coincidentes con 2 que publicaron, 2 diarios de circulación nacional como el Universal y Reforma, es decir, 5 encuestadores se pusieron de acuerdo para decir que Mancera era el mejor candidato. Yo creo que es muy difícil para la señora Barrales sostener eso y por tanto no sé qué está, digamos, negociando en estos momentos, pero sí le quita el brillo necesario del final, de que la segunda contendiente reconozca pues, su derrota en buena lid. Yo quisiera hacer un apunte sobre el tema de la comunicación política. Hemos discutido mucho, hace un ratito hablábamos de los medios electrónicos. A mí me parece escandaloso, no sé a ustedes, que la ciudad capital esté llena de basura, que además, dicho sea de paso, es el principal problema de gobierno que hoy tiene Marcelo Ebrard, basura de espectaculares, plásticos, por toda la ciudad, y que eso le llamen comunicación política. Yo creo que alguien sí les tendría que poner un alto y decir, a ver, si controlan la ciudad, tienen mayoría, las delegaciones son suyas, nos merecemos los ciudadanos de que todo su debate electoral, insisto en el tema de la ausencia de debates, se haga mediante basura, plásticos y ocupando toda la ciudad. Yo creo que ahí hay una cosa escandalosa y se debería investigar, igual que el vínculo con los medios electrónicos, el negocio de los anuncios espectaculares y las vallas y su vínculo con los políticos locales, porque es que por todos lados los ves. Te agrego una cosa a eso. En estricto sentido, si se aplicara la ley electoral, ninguno de los 6 contendientes, los precandidatos, ¿sí?, del PRD, podría ser ya candidato. Todos violaron la ley con violaciones que podrían ameritar, no soy yo juez para decirlo, que se les retirara la posibilidad de registro. Los actos anticipados de campaña de nueva cuenta. Pero de una manera grotesca. Sí, ahora, lo que dices yo lo aplicaría también a nivel federal. Todos ¿también? Han violado la ley, todos han hecho actos anticipados de campaña y desde luego si se aplica esa ley nos quedamos sin elecciones prácticamente, por lo cual también de nueva cuenta yo creo que la ley se tiene que revisar ahí, porque es prácticamente imposible y es absurdo que no pueda la gente de pronto levantar la mano. Una cosa es que no usan recursos públicos, pero no que no puedan estar diciendo, oigan, pues sí quiero entrarle y sí presento algunas cosas de lo que voy a hacer o de lo que voy a proponer y sí voy a convocar a simpatizantes que me apoyen. Es absurdo que no se pueda hacer, ¿no? Que se tengan que hacer todas estas faramayas que a final de cuentas terminan vulnerando la ley y si se aplica la sanción, pues entonces nos quedamos sin procesos. Pero el caso es que la pregunta es, ¿sostendrá? Porque todavía no viene el registro tampoco oficial para los candidatos. ¿Sostendrá el PRI a Beatriz Paredes cuando ya se vio que puede ocurrir lo que pasó en el 2006, que como ustedes lo señalaron, que al principio pues parecía que podía perfilarse bien e incluso ganar, y ahora que ya se conocen los candidatos, pues entonces igual y se perfila hacia el tercer lugar de Van abiertas, ¿no? Han decidido que irían abiertas en el PRI. ¿Pero ya es una decisión? Sí, para están apostando al efecto arrastre, ¿no? Peña Nieto. No. Sí, pero tiene que buscar a otra personalidad, que no hay muchas en el caso del PRI en la capital. Estaba revisando ayer noche la encuesta nacional de valores, la que hizo
Banamex, que tiene como peculiaridad que permite distinguir los valores por entidad y ya no solo nacional. Es posible comparar el Distrito Federal con Estado de México, Morelos, etcétera. Y en ese sentido, los capitalinos y capitalinas somos muchísimo más criticones y más escépticos frente a las delegaciones, frente al poder de la televisión. 2/3 partes de quienes vivimos en la capital no le creemos a la capital. A las televisoras. Los ignoramos. Es decir, creo que el caso de la capital es muy peculiar porque llama la atención los pésimos gobernantes que tenemos para lo sofisticado o lo informado que es la sociedad en general. Y las campañas, pura basura. Y las campañas, Esa vinculación Nos tenemos que ir ya. Les agradecemos su presencia y su atención y los invitamos el próximo lunes a acompañarnos.